agradecido por Dios por este privilegio que me concede, poder tener un día libre en la materia, pero hay un espíritu fuerte dentro de nosotros que no nos permite quedarnos callados, siempre nos levanta, nos motiva a seguir predicando lo que es su bendita y poderosa palabra. Cada día que nosotros salimos a las calles, a los mercados o a los lugares donde Dios nos permite ir a pregonar el mensaje de salvación, siempre le pedimos, le suplicamos a Dios que sea palabra de Dios y no de hombres, que no vengamos con un pensamiento, con una ideología propia nuestra, porque hoy en día hay muchos que se han tomado la autoridad, la libertad de decir que Dios les ha revelado, que Dios les ha dicho, que ellos comienzan a inventar, a soltar palabras que realmente no vienen de parte de Dios, sino sencillamente son ideologías humanas, pensamientos de hombres. Y cuando nosotros predicamos la Biblia, siempre le pedimos a Dios no salir del contexto bíblico, aunque el mensaje sea fuerte, pero que no salga del contexto bíblico, porque a veces tomamos la Biblia, tomamos la palabra como algo para poder intimidar, algo para poder inyectar temor a las personas, y realmente usted y yo me conozco perfectamente y sabemos que todo lo que hacemos en esta vida, todo trae su recompensa, todo trae su cosecha, todo lo que sembramos, todo va a cosechar, cada camino por donde andemos, todo trae su fruto, cada puerta que nosotros abramos, usted mismo va a disfrutar, sea bueno o sea malo, lo que le espera al otro lado de esa puerta. Pero en esta bendecida tarde, en esta bendecida mañana, yo quiero compartir un mensaje con usted, administrando bajo el tema viviendo los últimos días. ¿Sabe? Porque cuando vamos a las Escrituras, cuando comenzamos a profundizarnos en la palabra, comenzamos a ver que todo lo que se vive, todo lo que respira, lo que vivimos en la actualidad, es algo que ya estaba escrito en la Biblia. Y cuando vengo a hablar de viviendo los últimos días, los textos bases los encuentra en 2 de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4. Ahí dice las Escrituras: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mira, el apóstol Pedro, hablando y diciendo lo que iba a pasar en los postreros días, estaba diciendo que iban a haber tiempos donde iban a haber burladores. ¿Y cuáles son aquellos burladores? Aquellas personas que se levantan con una ideología queriendo contradecir lo que es los argumentos en contra de Dios, quieren levantarse con una palabra queriendo evadir la existencia de Dios, quieren hablar. Y mira, la Biblia habla de un ateísmo, y cuando la Biblia menciona al ateísmo, no habla directamente de los ateos, sino que dice: el necio en su corazón no hay Dios. La Biblia al ateo, a la persona que no cree en Dios, claramente dice que es un ateo. Y un ateo es alguien necio, alguien en su necedad, encerrado en su incredulidad, algo que él piensa, bendito sea Dios, que no existe Dios. Y cuando le preguntas el por qué él está de pie, cuando le preguntas por qué su existencia, cuando le preguntas por qué respira, cuando le preguntas muchas cosas, él llega el momento que no tiene una palabra para poder responder, no tiene algo para poder argumentar lo que él está creyendo. Pero sabe, la Biblia me dice claramente: el necio en su corazón dice que no hay Dios, y se inclina más a la maldad, se inclina más al pecado, se inclina más a la iniquidad. Y eso es algo que realmente no nos gusta que se nos predique. Y yo te voy a ver, como le dije al principio, conforme lo escrito en la palabra. Yo no vengo buscando un nombre congregacional, no vengo peleando por su creencia, no vengo hablando de su ideología, porque mira, puede ser que yo sea una persona que me vista de esta manera, pero no conoce realmente mi vida. Usted no conoce mis pensamientos, usted no conoce las intenciones de mi corazón, pero sabe, hay un Dios que sí conoce perfectamente. Él escudriña mi mente y Él escudriña mi corazón, y el estar parado en este lugar no me es una obligación, no me es un compromiso, no me es un
un trabajo poder compartir la palabra, sino que es un privilegio y siempre pidiéndole a Dios que el mensaje que salga de nuestras bocas venga de lo escrito en la palabra. Bendito sea Dios. Y mira lo que estamos viendo en la actualidad. Está diciendo que en los postreros días, está diciendo en los últimos días, estas cosas sucederán, estas cosas pasarán. Se levantarán burladores preguntando una y muchas cosas. Se levanta mucha gente preguntando y queriendo saber dónde está Dios. La gente pregunta y dice, ¿dónde está Dios? En ese lugar donde hay guerra, en ese lugar donde hay hambre, en ese lugar donde hay tantas cosas que no se pueden detener. La gente comienza a querer cuestionar a Dios y Él te responde en la palabra. Él siempre permanece en esos lugares. Él siempre ha estado allí donde miramos aparentemente la injusticia, donde miramos la violencia, donde miramos la muerte, cómo se ha empoderado de la vida del ser humano. Comenzamos nosotros a preguntarnos y a cuestionar a Dios. Y sencillamente es un camino que yo escogí, es un camino que usted escogió y es consecuencia del mismo pecado, es consecuencia de la misma desobediencia. Y sabe, dice las Escrituras, cuando iban a venir esos postreros días, el apóstol Pedro hablando y diciendo que se iban a levantar burladores preguntando del advenimiento, preguntándole de la segunda venida de Cristo. Ellos iban a estar preguntando tantas cosas, iban a estar diciendo, murieron nuestros padres y esto sigue igual, murieron nuestros padres y aparentemente lo mismo es, gente muere, gente nace, niños nacen, gente muere, y ellos decían, esto sigue lo mismo. Y entonces seguían preguntando y seguían diciendo, ¿cuándo será? Hablan tanto de la venida del Hijo del Hombre, hablan tanto del advenimiento, hablan tanto del retorno, hablan tanto de la llegada, pero no pasa absolutamente nada. La gente preguntaba y lo mismo pasa en la actualidad. La gente comienza a preguntarse, la gente comienza a querer cuestionar, a querer presionar a Dios y decirle, ¿por qué hablan de estas cosas? Y verdaderamente no existe nada de ello lo que la gente piensa. Muchos creen que cuando la persona muere, ahí se termina todo. La Biblia no registra ni respalda esa ideología. La gente piensa que la vida solo es una acá, y ¿sabes qué? Después de esta hay otra. ¿Qué pasa después de la muerte? Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, porque no te compares con ningún animal, no te compares como muchas versiones, muchas palabras, que hay personas que dicen, muerto el perro, se acabó la rabia. Es bien claro, bien específico. Usted dijo, muerto el perro, usted no es un animal, yo no soy un animal. Somos personas creadas con 5 sentidos para poder tomar buenas decisiones o malas decisiones. Entonces no nos podemos comparar con él, no nos podemos comparar con el tal, porque las Escrituras dicen, la carne animal es carne animal. Los pensamientos de humanos jamás se van a comparar con los pensamientos de un animal, jamás se pueden comparar. Pero saben, esas son partes, esas son cosas que van a pasar en los últimos días. La gente que se iba a levantar, y aún dice las Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 24 verso 13 en adelante, ahí los discípulos le preguntaron al maestro y le dijeron, maestro, ¿cuándo será la venida del Hijo del Hombre? Y entonces Jesús comienza a decirles las señales que iban a haber antes del fin, el sufrimiento que iba a venir, el dolor que iba a venir y cuántas cosas íbamos a vivir. Y mira qué tremendo. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, esas señales van a ser antes del fin, y le dijo que iban a haber guerra, rumores de guerra, les dijo que iba a haber hambre, que iba a haber pestilencia, que iban a haber enfermedades, iban a haber tantas cosas en el mundo. La tierra se iba a mover en un lado y en otro, iba a haber la muerte, se iba a empoderar de la vida del ser humano. Y comenzó Jesús a decir que en el Padre el amor de muchos se iba a enfriar. Comenzó Jesús a decir, el Padre iba a estar contra la madre contra sus hijos, el padre contra sus hijos y los hijos contra los padres. Todo esto se iba a dar antes del fin, pero dijo Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, esto no es el fin, son principios de dolores. Por eso estoy administrando bajo este tema, viviendo los últimos días, porque esto es lo que estamos respirando, todo lo escrito en la palabra, todo lo que está, mira, plasmado
en este libro llamado Santa Biblia, todo se está cumpliendo. Puede levantarse el grupo mayor del mundo entero, pero no va a poder detenerlo escrito en la palabra. Puede levantarse, las naciones pueden unirse y decir: no vamos a permitir que la Biblia se cumpla. La Biblia no es una palabra de un político, la Biblia no es una palabra de un gobernante para que éste pueda tomar decisión y decir: evadimos lo que está escrito en la Biblia, rompemos las escrituras. Aunque lo prohíban en la nación y en el mundo entero, aunque digan será prohibido, porque hay naciones que es prohibido predicar la palabra, hay lugares que es prohibido. No es, mira, pueden permitir una y muchas cosas, pero menos que alguien predique la palabra. No hay lugares de gracia allí. ¿Por qué? Porque está totalmente prohibido. ¿Y sabe cuál es la pena? Es la pena máxima, la pena de muerte, la condenación para aquel que predica la bendita y poderosa palabra del Señor. Pero acá en este lugar y en muchas naciones y en muchas partes del mundo hay esa libertad de expresión, de poder predicar el mensaje, de poder predicar la palabra, y siempre rogándole, suplicándole a Dios que cuando soltemos el mensaje no venga nada politizado, no venga nada creyendo. Mira, hay gente que habla tanto del político, que habla tanto del gobierno. Yo no me voy a meter ni en contra ni a favor de él, solo voy a predicarte lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque las escrituras a mí me enseñan claro y detalladamente que es Dios quien pone reyes y él quita los reyes. No es usted quien decidió, no fui yo quien decidimos, fui Dios quien dijo: voy a poner, porque dice la Biblia: Dios tiene al hombre bueno para el día bueno, Dios tiene al hombre malo para el día malo. Todo lo hace Dios conforme a su amor, a su misericordia, conforme a sus proyectos. No es que nosotros hayamos decidido, no es que usted haya tomado la decisión, fue quien Dios que dijo por tanto tiempo, y Dios sabe hasta cuándo va a llegar. Pero sabe, las escrituras a mí me enseñan claro y específico y detalladamente que todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y esto es lo que vivimos en esos tiempos. Y entonces los discípulos le dijeron al maestro que era lo que iba a pasar, que era lo que iba a suceder. Y Jesús les dijo que iban a haber sufrimiento. Jesús les dijo: van a oír de guerra, rumores de guerra. Jesús les dijo: iban a haber hambrunas, iban a haber pestes, iban a haber tantas cosas en el mundo. Y eso es lo que estamos mirando. Bendito sea Dios. Pero Jesús dijo: son principios de dolores, esto no es el fin, son principios de dolores. Y mira qué angustiado, qué tremendo. Imagínate, en este momento estamos totalmente tranquilos, nadie piensa en una tragedia, nadie piensa en un movimiento de la tierra, nadie está pensando en esto. Pero imagínese usted, en este mismo instante la tierra comienza a sacudirse. ¿A dónde cree que vamos a huir? ¿A quién cree que vamos a acudir? No vamos a clamar a un político, vamos a pedir misericordia al Dios que tiene el control, al Dios soberano en la tierra. Y cuando hablo de algo soberano, estoy hablando de alguien que tiene el poder sobre toda la tierra, no solamente de una nación, no solamente de una colonia, no solamente de un continente, sino del mundo entero. ¿Por qué? Porque en sus manos está, bendito sea Dios, lo que es la tierra, en sus manos está el sostener todo esto. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque si la tierra es una, cuando se sacudiera en este lugar, se moviese en el mundo entero, pero no, es por partes que se mueve. La ciencia comienza a investigar, la ciencia comienza a decir muchas palabras, pero lo que no logran comprender, no logran entender, es que las escrituras se están cumpliendo. Aleluya. Pero sabes, entonces está diciendo: viviendo los últimos días. Y el apóstol Pedro dijo: sabiendo esto, en los postreros días se iban a levantar muchos burladores. En los postreros días iba a haber mucha gente preguntando tantas cosas. En los postreros días, pero el apóstol, mira, el evangelista Mateo, ahí Jesús nos aclara lo que iba a pasar. Esto viene antes del fin. Esto sucederá antes del fin. Pero estos son principios de dolores. Este es principio de sufrimiento. Esto es principio de angustia. Mientras no pasa nada en este lugar, mientras no pasa nada en mi familia, mientras no pasa nada en el núcleo familiar, todo está bien. El problema es cuando pasa algo donde yo vivo. El problema es donde pasa algo en mi nación. Entonces comenzamos a gritar. Entonces comenzamos a angustiarnos. Entonces comenzamos a sofocarnos. Y Dios, con su infinita misericordia, Dios con su infinito amor, siempre envía la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para obtener la vida eterna. Si el pararme en este lugar, no crea que lo hago para que me esté mirando, no crea que lo hago porque no tengo
tengo nada que hacer. No creas que lo hago porque no tengo trabajo. No creas que lo hago porque ando buscando dinero. Una vez más le digo, no me interesa si usted es el dueño de Quesaltepeque. No me interesa si usted es el dueño de El Salvador. No me interesa cuánta plata pueda tener. Lo que me interesa es predicarte la Biblia. Lo que me interesa es predicarte lo que está escrito en esta escritura. Porque tarde o temprano algo va a pasar. Algo va a suceder. Y vamos a decir, algo Dios había hablado. La Biblia dice que Dios no hace nada sin antes advertir. La palabra dice que Dios no hace nada sin antes sonar una alarma, sin antes sonar una trompeta, sin antes levantar a alguien que lleve un mensaje, sin antes avisar. Benditos sean los peligros que se avecinan. Y en estos tiempos estamos viviendo los últimos días. Aleluya. Y sabes, por eso dijo Jesús, estas señales habrán antes del fin. Este sufrimiento va a venir. Cuando comienzas a ver las noticias, ¿qué es lo que estamos mirando? Totalmente lo escrito en la palabra. Cuando comienzas a ver las noticias, comienzas a ver las guerras, rumores de guerra, comienzas a ver el ego del hombre, comienzas a ver el orgullo del ser humano, que él piensa que va a ser eterno. Él no va a pasar de 100 años. Si la Biblia dice que son 70, 80 años, pero el hombre con su ego, él piensa que va a ser eterno. Hay una vida de apariencia nada más, cuando su realidad viene siendo otra. Pero así el hombre se siente libre, así el hombre se siente feliz, cuando viene siendo atado por las mismas cosas que lo persiguen, por la misma vanidad de nuestra vida, es la que nos ata, nos mantiene esclavos y no podemos libertarnos. Y solamente el que puede libertarte no es el nombre del lugar donde yo asisto, no es el líder del lugar donde yo asisto. El único que te puede libertar se llama Jesús de Nazaret. Y de las cosas que se avecinan a esta tierra, solamente hay alguien que te puede socorrer. Es el Dios de los cielos, que enviando a su amado Hijo, dice la Biblia, lo mandó a morir por todos nosotros. Solamente Él te puede ayudar. No hay plata que me guarde, no hay maldad que me guarde, no hay violencia que me guarde, no hay arma que me guarde, no hay nada, conocimiento que yo pueda tener que me guarde de las cosas que vienen a la tierra. Aleluya. ¿Sabes? Por eso estamos viviendo los últimos días, las señales antes del fin. Y la Biblia dice, el carácter de los hombres en los postreros días. La palabra enseña que era lo que iba a pasar en ese tiempo. La Biblia dice que iban a haber gente violenta. La Biblia dice que iba a haber gente que amaba más lo bueno, lo malo que lo bueno. La Biblia dice que iba a haber demás, mira, iba a haber gente con tanta maldad, con tanta violencia, con tanta mira, con tanta simpleza. No iban a conocer misericordia, no iban a conocer compasión, no iban a conocer absolutamente nada. Dice la Biblia, amadores de sí mismo antes que a Dios. Y eso lo miramos en la actualidad. Hay gente que se ama tanto que ellos piensan que son soberanos. Hay gente que se ama tanto que ellos piensan que están de pie por su fuerza. Hay gente que se ama tanto que ellos piensan que han llegado hasta este tiempo porque han sabido luchar, han sabido perseverar, han sabido, mira, confrontar los problemas. Nadie sabe confrontar un problema, nadie sabe luchar. Es la misericordia de Jehová quien nos permite por su fidelidad, porque Él permanece fiel, porque usted y yo, dice las Escrituras, somos infieles. Aleluya. Tú sabes, el carácter de los hombres en los postreros días. Iba a haber gente, dice la Biblia, mira, que iban a odiar a los padres, desobedientes a los padres, dice. Mira qué tremendo lo que dice las Escrituras. Desobedientes a los padres, los hijos desobedientes a los padres. Y eso es lo que pasa. Mira cuánta persona está guardada. No fue porque su padre lo odiaron, no fue porque su padre lo obligaron, simple y sencillamente desobedecieron la voz de un padre, desobedecieron la voz de una madre. Hay muchos que dicen que están ahí por culpa de los padres. Eso es mentira. Mira cuánta influencia tuve, cuánta gente llegaba, pero yo era algo que yo decidí. No, yo no estoy para esto, yo no estoy para esto. Tomé decisión equivocada siempre, porque busqué otras cosas que si más a pocos segundos me llevan a la muerte. Pero había un Dios con su gran misericordia, hay un Dios con su gran poder, que Él dijo, yo te voy a pagar no por la maldad que haces, yo te voy a pagar no por la iniquidad que haces, te voy a levantar para alabanza y gloria mía. Bendito sea Dios, para que lleves el mensaje tal y como está escrito, porque no debo contemplar nada, no debo buscar
buscar nada, no vengo a ver, mira, tu apariencia, no vengo a ver tu negocio, no vengo a, mira, a preguntar tu apellido, no vengo a preguntar de qué familia eres, vengo a predicarte la palabra, no vengo a profetizarte bendición, no vengo a profetizarte que el diablo te quiere matar, porque ahora en estos tiempos los profetas se han levantado, entre comillas, y no solamente en esos tiempos, desde los tiempos antiguos. Mira, porque Dios dijo, no es mi palabra como martillo, como fuego. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque mucha gente se dejaba llevar por la palabra de un hombre que decía, así dice Jehová. Le hablaban de bendición, le hablaban de prosperidad, pero nunca decía, apártese de iniquidad, apártese del pecado, porque esto lo separa de Dios. Aleluya. ¿Sabes que nunca lo hacía? Tenían miedo de perder lo que el hombre les podía dar. Y lo mismo pasa ahora en estos tiempos. Hay profetas que pasan en estos lugares. Y lo digo así porque aquí es donde abundan los profetas. Gente que no quiere trabajar. Gente que no quiere meterse, mira, meter ese cuerpo a esforzarse en la materia. No lo quieren hacer. Andan profetizando para que la gente den ofrenda. Andan profetizando diciendo, así dice Dios que te quiere bendecir. Mira, Dios te quiere bendecir, pero si estamos en pecado, el pecado me separa de Dios. La misma escritura me dice a mí, bendito sea Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Por eso, mira, hay que tener cuidado con aquellos que dicen Dios te quiere bendecir. Y hay que tener cuidado también con aquellos que te hacen llorar cuando te dicen, mira, el diablo te quiere matar. ¿Y quién te ha dicho que el diablo te quiere dar vida? ¿Quién te ha dicho que el diablo te quiere prosperar? Dice las escrituras que ha venido a hurtar, matar y a destruir, dice la palabra. A eso ha venido el diablo. Pero el profeta ocupa ese mensaje y te deja llorando. Te dice, mira, el diablo te quiere matar, pero yo te cubro, dice el Señor. Mira, si estamos en pecado es por pura fidelidad. Si estamos en pecado es por pura misericordia, es por pura compasión, es porque Dios nos sigue dando oportunidad, la oportunidad perfecta de Dios para con el hombre. Y en los últimos días se va a vivir eso también. En los últimos días se va a vivir tanta gente profetizando palabras, diciendo así dice Jehová, cuando Dios no ha dicho nada. Aleluya. ¿Sabes? Esta es la Biblia, amigo, amiga. No te acostumbres al profeta, entre comillas, que pasa diciendo así dice Jehová y Dios no ha dicho nada. No te acostumbres. Mejor métete con las escrituras. Ahí Dios nos va a aclarar. Ahí Dios nos va a confrontar. Ahí Dios nos va a decir, hey, no, esto no es así. Bendito sea Dios, porque ahora en estos tiempos es lo que pasa. Y hay gente, bendito sea Dios, ¿por qué suelta esta palabra? Porque aquí es donde abunda. Hay gente que dice, si no me diezma, Dios, mira, te va a enviar fuego. ¡Qué ignorancia más grande! Piden ofrenda y cuando no le das nada, también te dice que Dios te va a castigar. Eso es lo más falso que hay. Dios no está vendiendo la palabra. Dios no está vendiendo el mensaje. Dios no está enviando un predicador para que te pida ofrenda. Dios no está enviando un profeta para que te pida ofrenda. Te lo suelto con libertad, con autoridad. Y si este te dice que Dios te va a castigar, mándalo a trabajar. Porque Dios, dice la Biblia, no nos ha enviado a condenar. Y cuando envió a su Hijo, lo envió para salvación y vida eterna, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Esa es parte de los últimos días también. Gente con amadores de sí mismo. Gente, mira qué tontería más grande. Que yo te esté predicando acá y te esté diciendo voy para Chalatenango, necesito pasaje. Usted con toda libertad dígame, Aragán nadie lo mandó a traer, que no le va a pasar nada. Pero la gente, ay pobrecito, no me tenga lástima que nadie me mandó a traer. Otros dicen voy para la radio y no tengo para pagar. No le vaya a dar nada porque Dios no abre puerta. Y donde no, mira, los lugares donde Dios me ha enviado, donde Dios me ha permitido entrar, a nadie le he pedido. Esas puertas se abren solas porque así es Dios, así actúa Dios. Pero lastimosamente en estos tiempos, los últimos días estamos viendo tanta sinvergüenzada. En los últimos días estamos viendo tanta maldad. En los últimos días, amador de sí mismo, dice la palabra. Aleluya. Son los que niegan el advenimiento del Mesías. Son los que niegan el retorno de Jesús. Son los que niegan que Cristo pronto viene. Son los que niegan que mira las cosas que estamos viviendo son tiempos finales. Las cosas que estamos mirando son los que niegan el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Por qué? Porque realmente ellos están hablando, pero realmente están comercializando. Y esta palabra no se puede
jamás en ningún momento estamos autorizados para poder negociar con ella. Aleluya. ¿Sabes? Pero eso es lo último que estamos viviendo ya. Eso dice el apóstol Pedro. Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mira qué tremendo. Andando según sus propias concupiscencias. Y esa palabra concupiscencia está diciendo que es un deseo que el alma siente, por lo que produce satisfacción, no en buscar de Dios, sino en nuestro cuerpo carnal. Y entonces cuando yo paso y estoy pidiendo una colaboración, esa es una satisfacción carnal, porque estoy buscando lo que yo necesito. Y yo no vengo a buscar nada de eso, sino a predicarte la palabra. Porque tarde o temprano nos vamos a confrontar, o la muerte nos va a confrontar. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar después de que este cuerpo, el alma se despegue de este cuerpo? ¿Qué crees que va a pasar? Bendita sea la misericordia de Jehová. Por eso es necesario escudriñar, por eso es necesario, mira, indagar, profundizarse lo que está escrito en la palabra. Por eso es necesario buscar siempre que Dios nos hable por medio de las escrituras, porque mira qué tremendo, cómo la gente está peleando porque son la mejor iglesia. Yo no te voy a decir que soy la mejor iglesia va a estar allá en el reino de los cielos, en aquel lugar donde hay paz y santidad, en aquel lugar donde habita el Cordero, el anciano también, en aquel lugar donde dice la escritura: vi cielo nuevo, vi tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra, y las primeras cosas pasaron. A ese lugar, ahí está lo mejor. Eso no es política. Eso no es política. Y ese es el pleito que está dando ahora. Mira, si usted me mira así, de esta manera de vestir, eso no quiere decir que yo sea mejor que usted. Eso no quiere decir que porque voy a la mejor iglesia. Eso es mentira. Esos lugares de gracia, Jesús dijo que lo estaba haciendo. Dios dijo: en estos lugares estarán abiertos mis oídos, atentos mis oídos al clamor de aquel que me busca. Dios no dijo: peleen por un nombre de la congregación, peleen por el otro de la congregación. Yo por eso te suelto lo que está escrito en la palabra. Yo por eso te predico lo que dice la Biblia. No me voy a salir del contexto bíblico. No me voy a salir de lo que está escrito en la palabra. ¿De qué sirve que necesita mi iglesia? Esa no salva, esa no perdona. El que dice la Biblia que pagó el precio por mi pecado, por mi iniquidad, por mi desobediencia, por mi arrogancia, por mi rebeldía, dice la palabra que fue Jesús de Nazaret. Él fue el alcalá, según las escrituras. No vengo hablando que yo creo o yo pienso, según las escrituras. Y el problema es que esto está escrito en cualquier Biblia. La gente dice: la Biblia está, la Biblia es Biblia, la palabra es palabra. Y esto es escrito. Y aún hay Biblia que lo dicen más detallado y específico. Si hay escritura, por ejemplo, esta que ando yo, que encuentran la palabra necio, hay en otras escrituras que dicen tonto. ¿Y qué cree que yo me siento bien que alguien me diga eres un tonto? No me siento bien. Cuando escudriñé esa escritura, y no voy a mencionar nombre de congregación, porque no se trata de eso, pero hay lugares donde dan, mira, una interpretación más directa a las escrituras. Si la Biblia dice necio, la que yo ando dice necio, en esa hay una versión más fuerte, que no me gusta ni leerla, no me gusta ni escudriñar ni escuchar, porque no me gusta la palabra así. Pero mira a Dios en su infinita misericordia. Él manda el mensaje. La Biblia se está predicando a los cuatro vientos. Está llegando a los parques. Está llegando a los mercados. Está llegando, mira, en las calles, en los autobuses. En todas partes se predica la palabra. ¿Y por qué se predica el mensaje? Porque Cristo pronto viene. Cristo pronto viene a levantar a una persona que se ha apartado del pecado, que se ha apartado de la iniquidad. No viene a levantar el nombre de mi iglesia, no viene por un nombre de iglesia. Viene, dice la Biblia: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Eso dice la Escritura. Como se lo digo al principio, respeto la creencia o la idea de cada persona. Pero las Escrituras son bien claras, detalladas y específicas. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos días.
Por eso dice el apóstol Pablo en los Efesios capítulo 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura. Aprovechando adelantarse, anticipar, porque los días son malos. Y mientras hay vida, tenemos esperanza. Mientras estamos en la tierra de los vivientes, tenemos esperanza. Amigo, amiga que me escucha, no es mi intención incomodarle. No es mi intención venir a perjudicarle a usted. Jamás ni nunca. Usted está en toda libertad de poderse mover o decirme cállese. Usted está en toda libertad. Somos libres de expresarnos. Somos libres de la creencia que nosotros queramos. Nadie lo va a obligar a usted. Nadie lo va a presionar a usted. Pero yo digo, escogeos la vida. Escogeos la vida. Porque ya está la descendencia para tus hijos, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos. Ahí está cuando escojamos la vida que viene de parte de Dios. Porque mira, de nada sirve que yo me entre a un lugar de gracia, pero mi corazón sigue siendo el mismo. Mis pensamientos siguen siendo los mismos. Mi actuar, mis acciones siguen siendo los mismos. Pero Dios, con su bendita y poderosa palabra, nos ha hablado en esta bendecida mañana, viviendo los últimos días. Los burladores que se preguntan, ¿cuándo será el advenimiento? ¿Cuándo será su retorno? ¿Cuándo será su regreso? La Biblia dice, según de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según muchos o algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento, dice la palabra. Sino que procedamos al arrepentimiento, dice la palabra. Él no retarda su promesa. Él no retarda. Él es fiel, permanece fiel. Nosotros somos infieles, pero su fidelidad es tan grande que día con día toca la puerta de nuestro corazón. Y en esta bendecida mañana, engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre, por este privilegio que me ha concedido, poder compartir la Biblia con ustedes. Pero no me voy a separar de este lugar, no me voy a apartar de este lugar, sin antes hacer ese llamado, hacer esa invitación, decirle que Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama, y permanece con las manos extendidas, porque la Biblia dice que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para escuchar. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9 versículo 4, aún hay esperanza para todos aquellos que estamos entre los vivos. Aún hay esperanza. Así que en esta bendecida mañana, si usted cree que Dios se puede vestir con esa vestidura de salvación, cubrirlo con ese manto de justicia, o hacer resplandecer su rostro sobre su vida, yo le invito a esta breve oración conmigo. Amigo, Cristo te ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Hecha esta oración, les felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, dice las Escrituras: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen un feliz